Información de lo último que ocurrió en las deliberaciones, señor, en las deliberaciones de la sesión del Congreso de la República sobre la temática que vamos a abordar. ¿Cuál es, señoras y señores, el proyecto de asociaciones público-privadas que el gobierno con la cual el gobierno estaría alcanzando, más bien dicho, un encuentro con 37.000 millones de inversiones para más o menos un centenar de proyectos petroleros, mineros e industriales? Esta es la pregunta del millón. ¿Tenemos esa interrogante configurada? Les soy honesto, no estuvimos al tanto de la última parte de la sesión cameral. Eso sí sería muy interesante que una de nuestras invitadas, a través de la línea telefónica, presentamos a Lidice Larrea, asambleísta que ocupa la primera dignidad en la comisión, y lo hemos visto muy embarcada en este tema. Quisiéramos que tenga la bondad de describirnos cuáles fueron los módulos que gestaron mayores controversias, qué de los borradores que seguramente circularon en el afán de perfeccionar la nueva ley no resultaron tan aceptables para la polarizada situación que se vivía entre los puntos de vista del oficialismo y de la oposición. Yo le agradezco por atendernos a través de la línea telefónica. Asambleísta, buenos días. Le comento que estamos con Cristina Reyes y estamos también con Rodrigo Izurieta, presidente de la Cámara de Minería en la capital de la República. ¿Usted qué respuesta nos podría ofrecer a manera de una panorámica de lo que ocurrió ayer en el Parlamento? Muy buenos días, señorita o señora asambleísta. Sí, muy buenos días. Muy buenos días a todos quienes nos escuchan a través de la señal de Radio Democracia. A ustedes en Estudios Centrales un saludo, a la asambleísta Cristina Reyes, al señor Izurieta, que usted los acaba de mencionar. Pues así es, el día de ayer el Pleno de la Asamblea Nacional debatió el segundo informe para la ley orgánica calificada en materia económica urgente para la ley de incentivos tributarios para las asociaciones públicas y privadas y la inversión extranjera. Desde el principio nosotros sabíamos cuáles eran los puntos de vista y los nudos críticos en los cuales no íbamos a coincidir, pero en los cuales tuvimos muchísimos consensos en otros, donde nosotros tuvimos una amplia participación de diferentes sectores, sector público, sector privado, ciudadanía, que se dieron citas a la comisión y que nos dieron a conocer cuáles eran sus observaciones en torno al proyecto de ley. Un proyecto de ley que, como yo siempre lo manifesté, era perfectible y que sobre todo tenía que tener los cambios requeridos para un segundo debate. Por ser calificado en materia económica urgente, yo como presidente de la comisión decidí entregar conjuntamente con mis compañeros un primer informe donde los cambios eran más de forma que de fondo, ya que era muy corto el tiempo para debatir y queríamos incluir un verdadero proyecto de ley que recoja todas las aspiraciones y criterios. En muchísimos casos nos pusimos de acuerdo, en otros no, como en el tema del caso de la conformación del comité interinstitucional, que era conformado por 5 miembros, donde el sector privado solicitaba estar inmerso. Para eso se propuso crear un subconsejo dentro de un consejo sectorial que lo maneja el Ministerio de la Producción, un subconsejo donde estarán ellos representados y donde pueden realizar, obviamente, sus podemos decir, veedurías, consultorías y estar pendiente de lo que el comité interinstitucional vaya a realizar. Otro de los temas pendientes fue el tema del arbitraje, un arbitraje que si nosotros como Estado ecuatoriano nos pegamos
obviamente a las normas constitucionales y a lo que hemos venido trabajando, se solicitó que fuera un arbitraje regional latinoamericano. Eran esos uno de los dos puntos más discordantes en el torno del debate. Luego eso sí se recogieron un sinnúmero de observaciones, como el caso de que se deje abierto el tema de sectores estratégicos. Esta ley no aplicaba para el sector estratégico y nosotros pudimos poner en el proyecto de ley que con la excepcionalidad de los proyectos hidroeléctricos sí pudieran incluirse hidroeléctricos y otras energías alternativas. Y así pues se ha llevado a cabo este tratamiento, esta ley pues que incluye una serie de incentivos tributarios, de exenciones tributarias, pero sobre todo de crear un escenario propicio para seguir trabajando con un sector que ya lo hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo atrás, donde hemos tenido diálogos, trabajar ya conjuntamente en proyectos y sobre todo tenemos normativas que así lo demuestran. A mí me han dado la siguiente información. Durante todo el proceso de revisión y especialmente de controversia, se le ha ubicado, y de esto dio cuenta también la legisladora aquí presente, Cristina Reyes, el hecho de que en la bancada oficialista había mucha gente, habían muchos cuadros asambleísticos, muchos señores legisladores, que en toda la tarea de configurar esta ley tan importante para las horas críticas que está atravesando la economía del país por iliquidez, se ha asumido, por lo menos esa es la intencionalidad de darle a conocer a la ciudadanía, que desde esta bancada se ha asumido al sector privado como un enemigo, como un opositor, como alguien al que había que tenerlo mucho cuidado, mucho control y no dejarse engañar. Entraron con este género de prejuicios a deliberar sobre un tema en el que más bien la cohesión entre privados y públicos, ustedes públicos, son representantes de la sociedad ecuatoriana, pero reflejan el pensamiento de un gobierno que está en este momento en ejercicio del poder político. Contéstenos esto porque me parece muy, muy importante. Y le resumo lo de Cristina Reyes. Ella manifestó que hay que ver al sector privado como un aliado, no como un enemigo. Comentarios, asambleísta presidenta. Bueno, concuerdo con lo mencionado con la asambleísta Reyes al decir eso, que el sector privado tiene que ser un aliado y no un enemigo, tal como lo hemos venido desarrollando desde la Comisión de Desarrollo Económico, donde como presidenta y todos los miembros de la comisión se le ha dado la apertura a todos quienes han querido exponer sus criterios acerca de esta ley, y no solo de esta ley, sino de un número de proyectos y de problemáticas que aquejan al país y que se han dado cita en nuestra comisión. No puedo yo responder por los criterios de nuestros compañeros asambleístas de la bancada, donde por supuesto habían opiniones diversas. Yo pienso que esto, aparte de ser una ley técnica, pues también conlleva una reflexión tanto política e ideológica, pero nosotros tenemos que darnos vuelta al escenario económico que estamos viviendo, un escenario que no es el resultado de políticas internas, sino que es el resultado de una crisis a nivel regional y en la que el cual nos vemos inmersos. No puedo yo responder por ellos, habían diferentes criterios, obviamente, pero nosotros en la comisión, nuestro criterio era lo que acaba de decir Cristina, coincido en eso, el sector privado es un aliado. Si lo estamos invitando a que vengan a participar con nosotros en estas asociaciones públicas y privadas, lo más lógico primero era que yo los invitara a construir este proyecto de ley, que se escuchara. Hemos tenido constante diálogo vía a través de correos, a través de comparecencias, a través de llamadas telefónicas, porque para nosotros es primordial brindarles seguridad a un sector a los que le estamos diciendo
vamos, sigamos trabajando en este tipo de proyectos. Entonces, no pudiera yo decirles de los criterios de otros compañeros que a lo mejor pueden tener posturas diferentes en el tema o en torno al sector privado. Está una ley, o Movimiento País, el bloque Movimiento País orgánicamente votó con los cambios requeridos con el proyecto de ley trabajado en la Comisión de Desarrollo Económico, a pesar de estar o no estar de acuerdo en ciertas aristas y en ciertos temas. Pero como se lo vuelvo a repetir, nosotros somos totalmente orgánicos y hemos votado con un proyecto de ley pues que será promulgado en los próximos días. ¿Y qué recomendaciones formuló el señor ministro Vinicio Alvarado o el mismísimo señor presidente de la República? Había que cuidar, tomar en cuenta, no dejarse envolver, digamos, o engañar con alguna circunstancia que no iba con los principios seguramente ideológicos y pragmáticos del régimen. Me parece muy importante que lo aclaremos para ver en qué condiciones entran a la tarea ahora sí de, con todo lo que han creado este comité interinstitucional de asociaciones público-privadas como un ente colegiado de carácter intersectorial de la función ejecutiva, encargado de la coordinación y articulación de políticas. ¿Aquí puede haber una seria puja entre las cosas o todo queda determinado con garantes, con árbitros, con consejeros, con asesores, en fin? ¿Cómo se organiza esto para que no venga a ser una especie de pugilato retórico entre el sector público y privado, que es lo que más tememos las personas que hemos hecho seguimiento a esta asociación público-privada para alcanzar la liquidez, las inversiones que requiere con angustia este país y obviamente el gobierno de la administración Correa? Tenga la bondad, Presidenta. Bueno, primero para iniciar, este es un proyecto de ley, iniciativa del presidente de la República, donde él ha dado toda la apertura. Fue una iniciativa de él solicitar que construyéramos desde la Asamblea Nacional, obviamente con su iniciativa, que puliéramos este proyecto de ley, que era una ley no de alianzas, no de asociaciones, sino una ley de incentivos, siendo una iniciativa de él, por supuesto, que había toda la apertura del caso para poder establecer, para poder dejar muy bien reafirmado lo que hemos aprobado. Nosotros no estamos escondiendo nada. Hemos dicho, nuestras instancias, por ejemplo, en el tema de arbitraje, es un tema, creo yo, que es totalmente de convicción de nuestro proyecto político, de nuestra ideología. Nosotros solicitamos que el arbitraje sea un arbitraje regional latinoamericano. Nos sentimos seguros con esto, pero estamos brindando todas las reglas del juego a través de de estabilidad jurídica, estabilidad tributaria. Se nos ha criticado mucho que han habido tantas reformas tributarias, que han habido cambios en normativa. Nosotros estamos aquí creando un cuerpo legal que, como cualquiera de los cuerpos, puede ser reformado en cualquier momento, no solo por el presidente, sino por los compañeros y señores asambleístas. Pero nosotros estamos propiciando herramientas claras, las reglas del juego sobre la mesa, todo sobre el tapete. No hemos ocultado nada en el tema de arbitraje, en el tema tributario, en el tema de legislación. O sea, no ha habido nada que en algún artículo esté oculto, algo que nosotros quisiéramos tratar de poner debajo de la mesa. Cada desmenuzado, era una ley que inició con 8 artículos y que terminó con 30 artículos. Entonces, para nosotros, que nos vengan a decir que estamos tratando de ocultar eso, en ningún momento lo podemos aceptar. Hemos sido transparentes al momento de la construcción de esta ley, sobre todo en la Comisión de Desarrollo Económico. Cada uno de las personas que fueron recibidas y fueron escuchadas, y no solo escuchar por escuchar, debatimos, discernimos, llegamos a consenso. Muchos de los compañeros que son parte de la comisión no votaron un informe, se abstuvieron por razones ideológicas, por no compartir con nosotros, pero debates que fueron incluidos, que fueron tomados en cuenta. Nosotros respetamos eso. Creo que el fin es garantizar escenarios diferentes para un momento que el Ecuador está viviendo distinto al que estábamos acostumbrados, y yo creo que en eso concordamos tanto oficialismo como oposición: generar trabajo, generar productividad, que haya una economía mucho más holgada.
de lo que estamos viendo, que haya circulante. Eso es lo que queremos. Y a través de las normativas, qué sé yo, de decretos, de políticas públicas, que se tome en cuenta todo lo que vaya en beneficio de lo que le acabo de mencionar, yo pienso que debe ser tratado con responsabilidad. Le ruego un minutito porque yo quiero ver si Cristina Reyes, que nos acompaña aquí en el estudio, tiene la misma opinión o el mismo escepticismo de que la ley tal como lo han aprobado en segundo debate, para que prosiga, digamos, en su aceptación simultánea y en su vigencia y todo lo demás entre en vigencia, bien puede ser revisada u objetada con todos los derechos que le concede la norma constitucional por el señor presidente de la República, pero ya en asuntos más importantes, más trascendentes, allí me da la impresión de que ocurriría algo así como que ya no están negociando con el Fondo Monetario y hace unos días que sí estaban negociando con el Fondo Monetario. Si eso se ha dado con el Fondo Monetario, es factible que se dé también con esta ley, que no le guste al señor presidente, que no hubo el teléfono adecuado ese momento para hacer algún tipo de consulta con Palacio, y entonces todo el trabajo en el que se han demorado el día de ayer puede salir un poco nulo, relativamente objetable de parte del señor presidente. ¿Cuál es su punto de vista, Cristina? Bueno, muy buenos días. Buenos días, gracias, señorita. Como siempre, por la gentileza de la entrevista. Saludo al panel, la señora presidenta de la comisión que se encuentra telefónicamente. Mire, ¿cómo no pensar que como ecuatorianos queremos salir del bache al que hemos caído y superar esta crisis de la mejor forma con las rectificaciones correspondientes? Sin embargo, no es simplemente de articular a último momento un discurso con la presentación de una ley y aprobación de una ley que invita a la empresa privada a participar en el financiamiento de proyectos públicos a último momento, si es que no hay una profunda reflexión de qué es lo que nos ha conducido a esta crisis económica, en la cual ya la estamos sintiendo desde todas las esferas comerciales, industriales, no se diga en el día a día, el ciudadano común que lleva el pan a su hogar, y es que ¿qué nos ha llevado a esta crisis? El modelo político. Un modelo político que ha ideologizado todas las esferas de la sociedad, ha ideologizado la economía, ha ideologizado todos los espacios. Entonces, hoy, a último momento, y es agradable porque estas ideas las hemos defendido conceptualmente desde el inicio, la importancia de una participación activa entre el Estado, la empresa privada y la ciudadanía. Esta fórmula tripartita entre respeto, viéndonos como aliados, no como enemigos, en todas las instancias del país, pues claro que van a dar resultados efectivos, pero el oficialismo ha tenido discursos muy complejos y muy contradictorios a lo largo de estos 8 años. Yo escuchaba como muchas personas las voces más radicales, mordiéndose los dientes, ahora recién hablan de la empresa privada como un aliado efectivo para el desarrollo de la economía, como motor de la economía. Y hemos hecho, más allá de ya del análisis que ha hecho la señora presidenta de la Comisión de los Cambios que se han efectuado, nosotros hemos sido enfáticos que uno muy importante, y es un tema de rectificación por parte del gobierno, de articular ese discurso que a veces es contradictorio con las acciones. El modelo político tiene que dar un giro, le tiene que dar, tiene que llamar a la sensatez y al pragmatismo. Y en ese sentido, pues está claro que si no hay seguridad jurídica, estabilidad, si la justicia está en entredicho, si hay una docena de reformas tributarias, pues eso no brinda las garantías. ¿Por qué? Y así lo hemos planteado, ojalá la señora presidenta también pueda aquí dar su criterio. Únicamente el proyecto ha ido enfocado a proyectos presentados desde el Estado para ser financiados y no se ha mirado otros sectores, cuando ahora han abierto también el tema de las hidroeléctricas con respecto a sectores estratégicos que no estaba permitido aquí, pero sectores que también están ansiosos de recibir inversión privada, que también puedan a lo mejor recibir estos beneficios tributarios, sectores en la agricultura, temas que puedan diversificar las exportaciones, correcto, temas que nos puedan volver más competitivos. Esta cifra de todo eso está en el campo, creo yo. Toda esta cifra yo sé que únicamente lo han visto desde los
proyectos que se puedan presentar desde el sector público, pero ¿por qué no ampliamos la visión? El país necesita producción, hay una inminente recesión en estos momentos y eso se debe a muchos factores políticos, económicos que he mencionado, de falta de seguridad jurídica, etcétera, pero creo que debemos ampliar la visión, brindar las garantías y que haya pues una articulación entre el discurso y las acciones del gobierno nacional. Hoy, escucharemos al presidente Correa en el debate. En un debate con algunos economistas tendrá que explicar cómo en plena crisis recién se hacen esos ajustes que van a ser dolorosos para el bolsillo de los ecuatorianos, como la eliminación de los subsidios. No es que conceptualmente los defendamos, sin embargo, no es el momento adecuado para hacer estos ajustes que afectarán. Y algo que me olvidaba, y también la señora presidenta pues tendrá que aclararle a los guayaquileños, ¿por qué en este proyecto de alianza público-privada se incorporó tantas cosas que no tenían que ver con el fin mismo que es estas inversiones extranjeras o nacionales, como es el revivir un impuesto que ya había sido derogado en el Código Monetario y Financiero, un impuesto con dedicatoria a la ciudad de Guayaquil, el del 2 por 1000, a las actividades comerciales para financiar el tema del Hospital Universitario de la Universidad de Guayaquil? Es un tema que a nuestro entender pues nos volvería menos competitivos, es un impuesto que ya fue derogado, es discriminatorio, lo dijimos hasta la saciedad, pero lamentablemente no hubo la voluntad política de los señores de Alianza País, dicen que está vigente, que no sé qué, ¿por qué no hubo una derogatoria expresa? Si es que ese era el caso para ellos, si existía la duda de un impuesto que claramente afecta las actividades comerciales de la ciudad que yo represento, de la ciudad de Guayaquil, puerto, el principal puerto comercial para el país. Me parece que es importante, en vista de su tiempo tan corto que, bueno, no resultó tan corto para nosotros, pero usted tiene otros compromisos, señorita presidenta. Yo le quería traer a colación lo dicho con gran atino por Pamela Falconi. Ella señalaba que la normativa se debe hacer constar, o en la nueva normativa, se debía hacer constar lo que determina el 289 de la Constitución Política del Estado, 289, referente a la contratación de deuda pública en todos los niveles del Estado, que se regirá por las directrices de la respectiva planificación y presupuesto y serán autorizadas por un comité de deuda y de financiamiento, y ha pedido clarificar la contratación del talento humano nacional por parte del comité interinstitucional. Esto es otra cosa, pero lo que determina el 289 de la Carta Política del Estado para contratación de deuda pública, eso sí me parece muy importante. ¿Cómo se reflejó ya en lo aprobado, presidenta? Bueno, así es, verdad que teníamos pactados otras entrevistas, es por eso el corto tiempo. Yo antes de responder a su pregunta quisiera responderle algo a nuestra colega asambleísta Cristina Reyes. La ley que aprobamos ayer y que fue tratada en mi comisión no revive un impuesto. El impuesto ha estado vigente, hay un pronunciamiento del Procurador General del Estado que a lo mejor concuerdo con ella, no debió haber estado en esta ley, pero no estamos reviviendo. Es un impuesto que ha estado vigente desde hace años atrás, donde se nos ha dado la clarificación a través del pronunciamiento del procurador, donde nos indica que el impuesto no ha sido derogado. Yo soy manabita, amo a Guayaquil porque es una ciudad que nos ha abierto las puertas a todos, obviamente, y nada que vaya en contra de una ciudad, creo que nosotros pudiéramos estar apoyando. Esto es algo que en la ley no se está creando, no se está reviviendo, no es que estamos diciendo sígase cobrando. El impuesto ha estado vigente, ha habido una confusión a través de las derogatorias, porque se deroga una ley pero no se deroga una codificación. Y Cristina lo debe saber muy bien a través de sus colegas asambleístas cuál era el trabajo que el Congreso Nacional anteriormente hacía, donde se codificaba las leyes a través de una comisión totalmente especializada para ello, y donde debió haber dicho por norma escrita que se derogaba también la codificación de esa ley. Es por esto que el impuesto ha seguido vigente. Ningún impuesto que vaya en desmedro de una ciudad, que vaya a ponerlos en desventaja, obviamente sería de aplaudir. Nosotros
Nosotros no hemos revivido un impuesto. Nosotros se ha clarificado que el impuesto está vigente. Si ese impuesto se deroga, bienvenido sea, pero en ningún momento nosotros hemos revivido esto. No podremos estar nunca de acuerdo con las opiniones por las diferencias en ideologías políticas, pero yo respeto la opinión que tiene la señora asambleísta Reyes en torno a las medidas económicas que se toman en el país. Justamente vemos como esta noche el señor presidente dará un debate. Va a ser una jornada de esclarecimiento del punto de vista que tiene el gobierno. Entonces, yo antes de que se me termine el tiempo con usted, yo quiero pasar con el delegado de alguna manera que nos acompaña y le saludamos cordialmente, el delegado del sector minero del país. Yo quiero que tenga la gentileza de hacernos conocer, Rodrigo Izurieta, presidente de la Cámara de Minería, si están satisfechos con las dos reuniones que esclarecieron de alguna manera la licitación petrolera, la subasta minera, que es lo que más interesa en este momento, de que el régimen va a volver a licitar bloques en el suroriente, pero igualmente se refiere a la situación petrolera. Respecto a la inversión extranjera en minería, ¿qué requiere este momento? Y si usted logró hacer un seguimiento de oído, digamos, a las deliberaciones, seguramente usted estuvo dentro de la Cámara, señor Izurieta, a ver si nos hace conocer para ver qué refleja tanto la presidenta de la comisión como la asambleísta Cristina Reyes. Háganos conocer cuáles son las aspiraciones que tiene y seguramente conoce Javier Córdoba, ministro de Minería, respecto especialmente a la inversión extranjera. Ustedes no tienen inversionistas nacionales para grandes campos de investigación y de desarrollo de proyectos. ¿Cómo quedó este tema? Bienvenido y muy buenos días. Le escucha la presidenta y aquí con su compañera Cristina en el staff de la cadena Democracia. Tenga la bondad, señor Izurieta. Buenos días, Gonzalo. Buenos días a la audiencia y buenos días a las dos asambleístas que nos acompañan. En efecto, la industria minera tiene un potencial muy importante en el Ecuador. Es una industria que alrededor del mundo genera una riqueza importante en todos los países, o en la mayor parte de países. En promedio, a nivel mundial, la minería genera el 4% de toda la riqueza de productos y demandas finales que consumen la humanidad. Entonces, es una actividad extremadamente importante. En el Ecuador hemos vivido unos largos años de debate interno, de búsqueda de una verdad interna de cómo desarrollar esta actividad. La industria minera ha tenido un régimen regulatorio bastante malo desde el 2007 Yo diría 2008. Caótico. Bastante malo, digamos. Desde el 2007 al 2008 hasta más o menos el 2012 o 13. Y en ese año, en esas épocas, el gobierno se dio cuenta, cambió de opinión, cambió de visión para el sector, empezó a hacer reformas positivas. En el 2013 tuvimos una primera reforma a la ley minera, y en el 2014 hemos continuado con esa tendencia, una tendencia que la vemos positiva. Entonces, cuando me pregunta a mí cómo ve usted el sector minero, yo les digo cautelosamente optimista, porque tenemos dos ministros, el sector estratégicos y el de minería, que conocen del sector, que tienen una visión cada vez más alineada a cómo ve el mundo internacional al sector y están caminando en la dirección correcta. Nosotros pensamos que la tendencia es buena, pero pensamos también que faltan algunas cosas importantes que tenemos que hacer para llegar a tener un régimen regulatorio competitivo a nivel mundial. ¿Y qué le pediría usted a los dos secretarios de Estado para que puedan resplandecer tal y como son? Córdoba y el otro caballero, Poveda. El señor ministro de Recursos Estratégicos. Le veo mejor llevado con el presidente de la República.
hay una suerte de mutua identidad en lo que quieren hacer. El señor ministro de Recursos Estratégicos ha viajado mucho. Yo creo que es el ministro con más viajes en avión, y no por el avión ni los costos, sino porque no ha ofrecido una información adecuada de qué es lo que ha hecho con tanto viaje. Entonces, ahora sí que tenemos ya más o menos el estatuto. El comportamiento de los señores secretarios de Estado tendrán que regirse a lo que ustedes han aprobado. Entonces, ¿qué reglas de juego en definitiva aspiraban y qué han logrado con la aprobación en el segundo debate? Sería la pregunta de fondo. Ya. Como le decía, hemos avanzado bien en ir equiparando el sistema regulatorio ecuatoriano para minería con lo que hay a nivel mundial, y eso es bastante bueno. En esta ley lo de anoche se parece en algo sí, en esta a ley, la legislación mundial vigente. ¿Se parece en algo lo aprobado anoche? Estoy preguntando. Sí, en esta ley específica de alianza público-privadas hay 4 temas que se han orientado adecuadamente, que se han aprobado para cuya consecuencia es seguir adaptando el sistema regulatorio ecuatoriano para minería a los estándares internacionales, digamos, o algo más amigable para la inversión extranjera. Estos 4 temas se elimina, por ejemplo, una restricción que había para la inversión extranjera en pequeña minería, un tema que parecería obvio y es bastante importante. Se aprueba la devolución del IVA para la explotación, la devolución del IVA para explotación en la exportación de minerales. Ese era un tema discriminatorio para la industria minera, entonces se está eliminando esa discriminación. Se norma el IVA en el mercado interno, que también esto ayuda a que se formalicen muchas actividades. Y se establece un mínimo para gravar las ganancias en la transferencia de acciones de empresas mineras. Entonces, esos 4 temas van caminando hacia este... ¿Pero les alientan a ustedes? Sí, por supuesto. Son temas positivos. Sí. Eso no quiere decir que ya hemos llegado. Los inversionistas van a decir, ok, correcto de esto. Ahora, la reexportación de utilidades, ¿cómo queda para la minería? Bueno, yo lo que quería enfatizar, y para que me entienda la gente, es de las izquierdas predominantes en el campo político a este momento en el país, la más radical, la del gobierno, y hay actores que no hace falta mencionarlos, ellos tienen un contrapeso interno con los que no son extractivistas, o por el contrario, el gobierno, el presidente, no tiene ningún problema con su bancada, porque él dispone y los demás cumplen. Pero, ¿cómo eso les cae a ustedes en cuanto a la coherencia en el comportamiento de los señores integrantes de la bancada de gobierno, que es la mayoría? Les quedó bien lo aprobado ayer, dice usted, en algunos rubros. Pero si al señor presidente de la República en algún momento le suscita algún episodio volver a revisarle a la ley o objetarla, ¿cómo ustedes esperan, digamos, esa reacción del primer mandatario? Ustedes les deben haber leído cuáles son las intencionalidades que tiene el señor presidente con el tema minero. Sí, nosotros obviamente le hemos seguido de cerca el pensamiento del presidente respecto al sector. Y nosotros hemos visto en su pensamiento un apoyo constante, por lo menos en su discurso. Y eso siempre ha sido un motivo de optimismo para el sector. Lamentablemente ese discurso no siempre se ha visto reflejado en el marco regulatorio aplicado. Pero como le decía, yo creo que la visión del gobierno hacia la minería desde hace unos años hacia acá ha madurado, por decirlo así, ha evolucionado, y yo creo que eso viene en mucho... También por necesidad de recursos. Probablemente también han hecho un cálculo de que es una actividad que genera mucha riqueza a nivel mundial, y por qué no en el Ecuador. Entonces, desde ese punto de vista, yo dijera, cualquier país
razonablemente dijera, hagamos esta actividad. ¿De dónde van a provenir las inversiones mineras? ¿Habría que preguntarle al ministro Viajero o ustedes saben perfectamente que ya hay hasta este momento interés por el mapa minero de Ecuador? Ecuador es un país con alto potencial geológico y también es un país subexplorado. Entonces, a nivel mundial, siempre hay mucha atención de lo que pasa en el Ecuador respecto de minería. Entonces, si el gobierno y el país hace las cosas bien, si tenemos un marco regulatorio competitivo, las inversiones van a venir. El reto nuestro como ecuatorianos es generar ese marco regulatorio. Pero las inversiones, el capital para esas inversiones estará disponible en la medida de que el país pueda presentarse como un país competitivo para la inversión. La explotación abierta, ¿cómo quedó en el proyecto Cristina? Esto de hacer los cráteres de la Luna, que es lo que menos queremos. No sé si la presidenta nos pueda ayudar un poquito. ¿Cómo quedó la explotación abierta, que se llama? Esta idea que para muchos es extraña y causa profundas reacciones argumentales, inclusive, de que eso no le conviene al Ecuador. ¿Cómo quedó monitoreada y cómo quedó legislada? Mire, primero voy a tener que pedir mil disculpas. Estoy entrando ya yo había manifestado cuál era el tiempo que podía estar aquí, pido mi disculpa, me encantaría seguir en este espacio porque creo que deberíamos aclarar muchísimos temas que están puestos ahorita. Cuando usted quiera, señorita Presidente, estamos abiertos. No, muchísimas gracias, yo le agradezco mucho. Acabo de escuchar al representante del sector minero, si no me equivoco, escuchaba. Muy grato poder escuchar cómo ellos han venido recibiendo este tratamiento y este diálogo que mantiene con el gobierno nacional. En la normativa se han tomado las decisiones que él ha manifestado en el tema, por ejemplo, de incentivos, en el tema de devolver ese IVA minero que era tan solicitado y que creíamos muy justo en el tema, obviamente, para los grandes mineros. En este tema son temas muy específicos en los cuales el gobierno nacional y a través de sus normativas y de los ministerios de ramo tienen a su bien. Hemos escuchado muchísimas veces a Javier Córdoba decir todo lo que se está trabajando en el tema minero, que para nosotros es fundamental. Esperar que venga esa inversión, obviamente, con las reglamentaciones que tiene nuestro país. Pido mil disculpas por tener que despedirme de esta entrevista. Vuelvo a decir, me encantaría estar presente para poder responder ciertos temas que nos acaban de decir. Por ejemplo, escuchaba yo a Cristina hablar del tema de subsidios. O sea, el subsidio que se está quitando es una parte mínima donde no se está afectando a las grandes mayorías. O sea, son ciertos temas que tienen que ver con las políticas y las decisiones que toma el gobierno nacional. Paola Pavón, nuestra compañera ministra de la Política, estuvo ayer con ustedes donde explicaba también que no va a haber un endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Entonces son ciertas puntualizaciones que nosotros debemos de recalcar y sobre todo dejar muy en claro para que la ciudadanía esté bien informada. Agradezco a ustedes por este espacio, saludos a usted, Presidenta, Reyes, muchísimas Y gracias. también, pues, obviamente al otro señor que nos ha acompañado en el panel. Muy buenos días a todos. Ya nos veremos en su casa. Muchas gracias. Gracias. 8:56. Yo quiero que se escuchen los dos lo que mencionó Rafael Poveda, porque les decía de comienzo, hubo una reunión, si se quiere, paralela al debate. Allí estuvo el vicepresidente Glass, estuvieron los ministros justamente Rafael Poveda de Estratégicos, estuvo obviamente Vinicio Alvarado, el nuevo ministro de Producción e Industrias, una gran disertación se había preparado desde hace unos 4 semanas que le había anunciado el señor presidente el recambio que iba a producirse en el gabinete. No,
le estoy molestando y gastando una broma al exsecretario de la Administración. Pero Vinicio Alvarado estuvo atinado en un montón de cosas que dijo a manera de presentación como nuevo miembro del gabinete del presidente Correa. Entonces, el señor ministro de Recursos o de Sectores Estratégicos mencionó que van a lanzar una nueva ronda petrolera para el suroriente y algunas otras cosas más que nosotros resumimos de la siguiente manera. De nosotros como gobierno, para asumir ciertos riesgos, para contar con financiamiento de algunos proyectos y para trabajar de la mano, como lo hemos hecho en estos últimos años, más de 90 proyectos que se presentan en este portafolio de 37.000 millones de dólares. 25 nuevas áreas de exploración minera, 13 proyectos hidroeléctricos y geotérmicos, 17 bloques petroleros, 6 industrias básicas, 3 proyectos multipropósitos, proyectos de biocombustibles y muchas otras oportunidades son las que constan en este portafolio de inversiones que lo queremos construir con el apoyo de todos ustedes. Tenemos un país que se inserta como un actor, como un protagonista en el mapa mundial de la minería a gran escala. Tenemos todas las condiciones para que el Ecuador sea un país relevante, un actor relevante en este entorno global de la minería a gran escala, con muchas ventajas competitivas y comparativas, con muchas reservas de minerales, con bajos costos de producción, con acceso a agua y electricidad de forma eficiente, con infraestructura de primer nivel. Con todas estas condiciones, más la estabilidad política, económica y social, estamos seguros que el Ecuador será un protagonista en el mapa mundial de la minería a gran escala en los próximos años y que esta industria aportará también con el desarrollo de nuestro país, con miles de plazas de trabajo, con oportunidades para prestadores de servicio, para proveedores, con impacto en las exportaciones del Ecuador, con impacto en recursos para el presupuesto general del Estado. Otro sector muy importante, por resaltar solamente dos de los que constan en este portafolio de inversiones, las industrias básicas. Esas grandes industrias que pretenden dar ese valor agregado, esa transformación productiva que necesita nuestro país. ¿Y en base a qué? Precisamente a esa transformación y esas oportunidades y esas condiciones competitivas que tiene nuestro país. Todo esto es parte de estudios y de planificación que tenemos como país y que queremos que sean una realidad con el aporte de todos nosotros, con el esfuerzo que cada uno debemos cumplir en el rol que todos debemos en cada una de la función o en el espacio que ocupamos como empresa privada, como funcionario público. Y a ustedes que ya conocen el Ecuador, algunos de ustedes que ya han estado aquí, que han trabajado con nosotros, también les invito a seguir fomentando esa participación en el país, a seguir contando afuera en sus países, a sus empresas socias, a sus empresas con las que trabajan en otros proyectos, en otros países, qué es lo que está pasando en nuestro país. Exa FM. Y da ilusión, ¿no? Pero no comunica dónde están los interesados. Y esto ha sido una acción oscura, permanente de parte del señor ministro. Sí sería bueno que nos dibuje un mapa mundial para saber de dónde van a venir las inversiones, porque lo notamos muy seguro de que eso va a ocurrir. Incluso aquí dice inversiones estratégicas, ¿no es cierto? ¿A qué inversiones se refirió o se refiere la ley? Bueno, vamos a ver. Cristina Reyes, Cadena Democracia. Si bien dicen que es de necios huir del Consejo, y durante casi 9 años le hemos repetido al gobierno que con la gran bonanza que vivió el país debía existir una buena administración y calidad de gasto acompañado de ahorro nacional, cosa que no existió. En estos momentos de crisis económica en que se empieza a mirar a la empresa privada ahora sí como pues esa boya que puede salvarnos la vida, de donde nos está conduciendo este modelo político, yo creo que sí genera sospechas este eminente aperturismo a la empresa privada.
Quiero puntualizar dos temas que la señora presidenta, y bueno, se trató aquí en el panel. Mire, si bien conceptualmente hemos, como nuestra agrupación política, ha estado de acuerdo en una explotación responsable de los recursos naturales del país, con tecnologías no contaminantes, etcétera, como lo hacen los países del primer mundo. Aquí ya se trató, se discutió, y recordará el país que hubo una polémica inmensa con el tema de la reforma a la ley minera, en la que supuestamente, y aquí el representante del sector nos dirá, iban a venir grandes inversiones al país, las voces más radicales del país se oponían, aunque entre dientes votaron por la reforma, evidentemente, y respeto esas posiciones, ecologistas, sectores indígenas, la cosmovisión que tienen, del planeta, de nuestro país, etcétera, con los potenciales recursos naturales que tenemos, pues se niegan a esta posibilidad que puede generar recursos. Pero ¿en qué quedó el tema? Realmente no es que se atrajeron estas inversiones, porque, insisto, que si no hay confianza y credibilidad en el lugar a donde se va a invertir, lastimosamente el inversionista no va a venir a un lugar donde hay cada cierto tiempo reformas tributarias. Mire, esta ley de alianza público-privada se le pidió al gobierno desde hace mucho tiempo atrás, los sectores empresariales. Se pidió una pausa normativa hace mucho tiempo atrás, y es sorpresiva la presentación de esta ley, pero ojalá que vaya acompañada con las acciones coherentes, serias y responsables. En segundo lugar, la señora presidenta dijo, no, los subsidios, que insisto nuevamente, los subsidios tienen que ser focalizados, tienen que ser revisados, no pueden ser para toda la vida. Sin embargo, no pueden afectar al que menos tiene, y menos en una crisis económica a la que nos ha llevado el modelo político de Alianza País. Entonces, se equivoca en decir que no se va a trasladar al ciudadano, sobre todo que vive en condiciones económicas menos favorecidas, cuando se ha quitado, por ejemplo, el subsidio de un tajo, de un momento a otro, del combustible al sector industrial, que evidentemente trasladará esto a los costos, súmelo a las salvaguardias, súmelo ya a las medidas económicas que está ahogando al sector empresarial. Con respecto a la ley, Gonzalo y amigos oyentes, debo decir que únicamente abarca los proyectos presentados desde el sector público para ser financiados por el sector privado y que gozarán de beneficios tributarios. Allí es que buscan la alianza, y no esta visión que nosotros solicitábamos. ¿Qué pasa con las nuevas inversiones que quisieran venir al país en otros temas para diversificar nuestra economía, que no se lo ha hecho lastimosamente, y seguimos siendo un país dependiente del petróleo? ¿Qué pasa con esas inversiones que quieran diversificar las exportaciones que finalmente sostienen la dolarización? No se contempla estos beneficios tributarios. La ley de alianza público-privada, por ejemplo, de un momento a otro metieron, no tiene nada que ver en este tema, la condonación de la mora patronal de intereses y multas a quienes están en mora patronal con la seguridad social, que esto ya corresponde una falta grave, porque sabemos que dejan indefensión a miles de trabajadores que no pueden gozar de los beneficios de la seguridad social. Pero ¿por qué, en vez de meter estos temas que no tienen nada que ver con lo que sería el financiamiento de grandes obras, proyectos hidroeléctricos, vivienda popular, puertos, aeropuertos, que son finalmente los temas, los proyectos que van a ser financiados por la empresa privada mediante concurso público? ¿Por qué, por ejemplo, no se incluyó, y así lo pusimos como un aporte, pero que no fue tomado en cuenta como nuestras opiniones, lastimosamente, en esta visión única del gobierno, que, por ejemplo, se ponga una transitoria o algo que diga que el Estado se ponga inmediatamente al día con los acreedores nacionales, por ejemplo, que son muchos y que están en desventaja? Eso sería un incentivo directo, por ejemplo. Dice con los contratistas, exacto, proveedores de servicios. Contratistas, proveedores, que lastimosamente se encuentran impagos, producto de que no hay dinero, que se le acabó la plata a este gobierno para cumplir incluso con sus obligaciones principales. Eso sería inyectarle liquidez a estas empresas que podrían participar probablemente de estos concursos, de estas alianzas público-privadas que se presentarán al país. Y así muchos temas, Gonzalo, que nosotros los hemos presentado. Otro es exigir absoluta transparencia en los concursos públicos, para que no quede sospecha de que con nombre y apellido ya están los adjudicatarios de estos concursos, que por allí se esbozan ya cuáles serían los proyectos en temas puertos y aeropuertos. Esto casi calculado con una aritmética, pero muy sofisticada, diría yo, ¿no? Entonces, al centavo saben cómo van a venir las inversiones, a qué sectores. Mire usted, pero la inversión extranjera,
rapidito. Explotación de minas y canteras, 1.946,7 millones de dólares. Esto ya es como que el compadre ya le concedí al compadre un contrato de 1.946 millones con 7 centavos. ¿Qué? Industria manufacturera, 1.120,6. Comercio, 914,3. Entonces, usarle también a la Cámara, al Congreso, al Parlamento, a la Asamblea, como quieran llamarle, y usarle también a los medios de comunicación y usarnos a todo el mundo para que ellos vengan y simplemente pongan en vigencia un plan de asignaciones obviamente de rescate de inversiones, pero ya de asignaciones de obras de explotación que ellos ya los tienen concebidos desde hace rato. Si no ocurrió antes, ¿qué nos dice que va a ocurrir ahora? Si las circunstancias no cambian, si la seguridad jurídica no reina en este país, si la justicia está en entredicho, si hay un intento caprichoso con enfoque ideológico en el tema de la ley de herencia y plusvalía, que llegaron incluso a niveles confiscatorios, ahora han cambiado pues la presentación de este proyecto, pero continúa el capricho de la enmienda constitucional a espaldas del pronunciamiento popular y el tema de la consulta popular. Entonces, insistimos, esas cifras que no sabemos pues en dónde están, porque insisto, el proyecto de alianza público-privada únicamente contempla proyectos públicos que van a ser financiados y que serán presentados a través de lo que señala esta nueva ley que se acaba de aprobar en segundo debate y que tendrá que ser pues presentado el veto del presidente de la República, y que aún así tiene reparos y que aún así es sesgada, que aún así es incompleta. Pero esta reunión paralela que ha hecho el vicepresidente con algunos ministros, pues, insisto, si no van acompañado de la credibilidad, de la confianza al posible inversor en estos sectores que sí son estratégicos y que no gozarían de los beneficios tributarios que se han contemplado en la ley Alianza Público-Privada, pues si es que no cambian estas condiciones adversas, dudo mucho, y lo digo con dolor, que vengan estas grandes inversiones al país. La inversión directa extranjera en el Ecuador es tan solo de 700 millones de dólares, 770 millones de dólares, en comparación de la de Colombia, que es de 16.000 millones, en comparación de la de Perú del último año, que es de 11.000 millones. Si estamos en la cola de la inversión extranjera, no es porque los ecuatorianos no estemos ávidos de las inversiones, de la generación de empleo productivo y por ende también de tributos para el país, es porque no hay las condiciones políticas, porque el modelo político ha ideologizado todo y no lo ha visto desde un punto de vista sensato y pragmático de cómo salimos de estas circunstancias adversas que vive el país. Gonzalo, yo me voy a tener que disculpar también que tengo comisión en este momento de los trabajadores y agradeciéndole como siempre. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por esta comparecencia. Yo me quedo solo anotando un par de cosas que me parece que el sector minero tiene que aclarar. Número uno, el sector minero está consciente de que ustedes proveyeron de esta información, en el sentido de que el sector minero va a traer cerca de 2.000 millones de dólares como inversión. Yo creo que esa información que está ahí es una estimación en base al potencial. Pero con centavos. Sí. Bueno, lo que pasa es que se presentan estimaciones, probablemente las suman y las restan, y de ahí salen con centavos, pero eso no significa que eso está comprometido, firmado, etcétera, ¿no? Lo que sí puedo decir es que esa cifra es altamente factible en la medida que el Ecuador tenga un modelo regulatorio competitivo. Las inversiones en minería son a gran escala, los beneficios para el país y para el Estado son también a gran escala. Qué bueno. Para la mano de obra también es a gran escala. Entonces, ¿de qué depende que estos dineros e inversiones lleguen al país? De que tengamos básicamente un esquema regulatorio competitivo. ¿Qué significa eso? En primer lugar, anoche no lo es. Es un paso importante en la tendencia correcta.
Pero como le en decía la hace un línea momento, correcta. sí, Ya. pero como le decía hace un momento, no hemos llegado, no es que ya con esto estamos ya al otro lado. En la medida que sigamos mejorando el esquema regulatorio, la carga tributaria, la seguridad jurídica, va a seguir aumentando las inversiones que vienen en la Ahora, industria. tiene razón Rafael Poveda, y en esto hay que otorgarle toda la razón. Él estaba reclamando ayer, el ministro de Sectores Estratégicos, estaba invitando a que también la industria privada, los representantes de los sectores empresariales ecuatorianos, inviertan, se alineen, revisen, vayan a la agenda de proyectos que está a las órdenes, entiendo, de todo el mundo interesado en invertir en su país. Porque no vamos a esperar solamente que vengan a invertir. Aquí también hay dinero, pero veamos lo que dijo el ministro para estar más claros. De nosotros como gobierno, para asumir ciertos riesgos, para contar con financiamiento de algunos proyectos y para trabajar de la mano, como lo hemos hecho en estos últimos años, más de 90 proyectos que se presentan en este portafolio de 37.000 millones de dólares, 25 nuevas áreas de exploración minera, 13 proyectos hidroeléctricos y geotérmicos, 17 bloques petroleros, 6 industrias básicas, 3 proyectos multipropósitos, proyectos de biocombustibles y muchas otras oportunidades son las que constan en este portafolio de inversiones que lo queremos construir con el apoyo de todos ustedes. Tenemos un país que se inserta como un actor, como un protagonista en el mapa mundial de la minería a gran escala. Tenemos todas las condiciones para que el Ecuador sea un país relevante, un actor relevante en este entorno global de la minería a gran escala, con muchas ventajas competitivas y comparativas, con muchas reservas de minerales, con bajos costos de producción, con acceso a agua y electricidad de forma eficiente, con infraestructura de primer nivel. Con todas estas condiciones, más la estabilidad política, económica y social, estamos seguros que el Ecuador será un protagonista en el mapa mundial de la minería a gran ExaFM. ¿Qué le contesta usted al ministro Poveda, señor Izurieta? Yo creo que las inversiones nacionales y la extranjera responden básicamente a los mismos incentivos. En la medida que las reglas sean claras, que haya estabilidad jurídica, que haya una carga tributaria razonable, una ley ambiental fuerte pero razonable, las inversiones van a venir, sea de capital ecuatoriano o de capital extranjero. Dentro de minería hay diferentes tipos de actividad. Hay minería a pequeña escala, mediana escala, a gran escala, y las inversiones que se hacen en minería a gran escala requieren necesariamente de un mercado de capitales bien avanzado o desarrollado, o de un Estado que lo haga a título directo, como ha sido el caso de China en varias inversiones en el Ecuador y en la región y en el mundo. Y estos mercados avanzados, mercados de capitales avanzados, existen en los países tradicionalmente mineros, como Canadá. También hay mucho capital que se levanta en Sudáfrica, en Australia, en Europa y en Estados Unidos. Entonces, se necesitan estas escalas para que... En minería en Sudáfrica, por ejemplo, ¿cuáles son los minerales más apetecidos o que contiene, digamos, la tierra sudafricana? Sudáfrica, si no me equivoco, produce bastante oro. Es uno de los principales metales exportados. Nosotros en el ranking, ¿qué minerales tenemos como para ofrecer a inversionistas que realmente vengan a quedarse un buen tiempo explotando esos recursos, siempre y cuando el Estado controle lo que seguramente en otros países han dejado esquilmando y destruido absolutamente todo, que es lo que duele a la conducta ecologista, a la conciencia ecologista que tiene nuestro país,
en su juventud en abundancia, créame, señor Izurieta. Eso es una preocupación muy legítima y la compartimos todos. Los hijos de los mineros ecuatorianos deben tener una conciencia ecologista. Así es. Y a ustedes deben haberles causado de alguna manera un poquito de trabajo de concienciación, decirles, vamos a explotar esto a la usanza de lo que dice el presidente Correa, porque estamos sentados en un saco de oro, dice, o algo por el estilo, que decían también los antiguos. Sí, a ver, las preocupaciones ambientales, como decía, son muy legítimas y las compartimos todos los ecuatorianos, mineros o no mineros. Pero aquí hay que puntualizar algo que yo creo que es muy importante. La minería moderna que se hace actualmente en el mundo es una minería muy responsable. No es la minería que existía hace 50 años donde no había la conciencia ambiental. Yeah. El tema ambiental es algo relativamente moderno y las compañías mineras modernas tienen un comportamiento ambiental y social con muchísima responsabilidad. Para una minera, ¿hay algún modelo, digamos, en donde reflejarse, en donde verse, un espejo, un referente, en cómo manejan o cómo han venido manejando, aparte de Chile, que algo conocemos? Bueno, Canadá, por ejemplo, es un gran ejemplo de cómo explotan sus recursos naturales con gran responsabilidad. ¿Y la normatividad es muy respetada? La normatividad es muy respetada, hay gran estabilidad. En el Ecuador, yo creo que la normativa ambiental ha ido evolucionando, tal vez se ha ido en su búsqueda de ser una legislación muy fuerte ambiental para proteger a la naturaleza. Creo yo que se ha exagerado en algunos temas. Pero como le digo, eso es parte de un gran debate que ha tenido el Ecuador respecto de cómo hacer minería. Y yo soy cautelosamente optimista, como decía, de que estamos llegando a un punto en que el país dice, mire, en el mundo entero en promedio, países mineros y no mineros, la contribución a la riqueza nacional de la industria minera es del 4%. En el Ecuador ha sido del 0.08% en los últimos 5 años. Tenemos muchísima riqueza que estamos dejando a un lado. Entonces yo creo que como país tenemos que encontrar la forma de aprovecharla de una manera responsable. Muy bien, ha sido placentero tenerlo acá, muy ilustrativo a su participación, don Rodrigo Izurieta, presidente de la Cámara de Minería. Muchas gracias a la distancia ya a la asambleísta Cristina Reyes y gracias también por haber contribuido a este programa de noticias y opinión, Lojón, ¿no?, en Agenda. Bueno, Jaime Durán Barba, concejal Sergio Garnica, concejal Ivonne Bonglique, y el señor general, caramba, le debemos 1000 disculpas, qué pena. Señoras y señores, aquí están nuestros invitados de los días miércoles, los señores economistas Sebastián Oleas y Vicente Albornoz. El tema que van a topar en Clarito Está es el Fondo Monetario Internacional.